este espacio a nuestra queridísima Viviana González. Bueno, muchísimas gracias, Luzme, por esa edificación tan bonita y a todos los presentes, reconocerlos porque hoy jueves 8 de la noche hemos tomado la decisión de empezar precisamente a tener un espacio y una visión más allá de lo que normalmente los comerciales, nuestra vida matutina, nuestras raíces de padres, abuelos y demás nos habían venido enseñando sobre temas de alimentación y nutrición. Y hay algo con lo que a mí me encanta empezar en todas mis capacitaciones, sea la que sea, y es entendiendo la base de. Hoy vamos a hablar precisamente de colesterol y triglicéridos, pero yo quiero que empecemos a entender de dónde salen, porque la mayoría sabemos que nos los receta el médico, que salen unos valores ahí y nos dicen si está dentro del rango, no está dentro del rango y si los tengo altos o no los tengo altos. Pero a ciencia cierta, ¿qué son? Y aquí voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Me cuentan si ya se ve. Lo estoy colocando en presentación. ¿Listo? Gracias, mi Adri. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Por favor, si van teniendo alguna duda, me cuentan. Entonces, vamos a arrancar con qué son o qué es el colesterol y los triglicéridos. Y vamos a arrancar con el primer término, que es el colesterol. ¿Cuántos de aquí creemos que el colesterol es grasa y que es grasa mala? La Varios. mayoría, ¿cierto? Esas son como las cosas que nos han venido enseñando. Pero aquí quiero venirles a contar que el colesterol es un material de construcción de nuestro cuerpo. ¿Alguno de acá ha participado alguna vez en la construcción de una casa, un apartamento? ¿Han visto, sí, que compramos los materiales, los ladrillos, el cemento, las vigas, bueno, todo lo que normalmente se necesita? Pues haz de cuenta que el colesterol es como el cemento que se necesita dentro de nuestro cuerpo para diferentes funciones. Entonces, ¿qué necesita mi cuerpo? Necesita crear células. Para crear células, el colesterol es una de las materias primas supremamente importantes para realizar este proceso. Igualmente, no solamente para la construcción, sino también para la reconstrucción y también para la creación de hormonas sexuales, que en nuestros casos es como la testosterona, el estrógeno, el estradiol, la progesterona y demás. También construyen las membranas, sirven para combatir infecciones, inflamaciones y algunas otras cosas. Sobre todo para los empresarios Function, y bueno, de hecho, varios de los invitados, yo sé que de pronto han escuchado esta información, y ¿a cuántos de nosotros nos han dicho que nosotros somos más del 70% agua? ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué no nos pasa lo de este hielito? Que si somos agua, nos derretimos y nos quedamos así como un charquito ahí. Porque resulta que nuestras células están recubiertas por una pared celular. Haz de cuenta como cuando tenemos el botilito de Function, ¿sí? O sea, si tuviéramos esto, Me pone ahí. si no tuviéramos el botilito, el líquido claramente se iría, ¿cierto? No tendría como un contexto en donde estar. Pasa lo mismo con nuestro cuerpo, aunque nosotros somos más del 70% de agua, realmente lo que nos da nuestra forma, nuestro físico, son las paredes celulares que hacen ese recubrimiento y ayudan a darle forma a la célula. Esa pared celular se forma con colesterol. Entonces, mira lo importante que es, no es para que cuando lo veamos en un examen pensemos que es algo malo, que es el colesterol con todo lo que nos han dicho afuera, no. Ahora, qué bien, si es importante entender y son los triglicéridos. Otro de los que también salen ahí en los temerosos exámenes médicos que nosotros vamos a hacernos de rutina. Y resulta que los triglicéridos sí son grasa. Estos triglicéridos se forman en un órgano muy importante para nosotros que es el hígado. Y se forman, adivinen de qué, de carbohidratos simples, de almidones, de exceso de alcoholes, de fructosa. Miren, todo esto que nosotros vemos aquí en la imagen, miel, azúcar, panela, galletas, cereales, bollería se refiere a todo lo que tiene que ver con panadería y pastelería, caramelos, zumos de fruta, eso que
nosotros también tuvimos nuestra creencia en algún momento de los batidos de fruta, ¿no? Mezcle la grasa con no sé qué, con si se más nada, y se hace el batido y eso, y resulta que eso tiene un montón de fructosa. Entonces, quiero que tengas en cuenta ese bucecito roto que ves ahí porque te voy a explicar algo adelante. Entonces, colesterol es necesario para crear células y membranas en nuestro cuerpo, triglicéridos es la grasa. Entonces, si nosotros creíamos que el colesterol y los triglicéridos daban porque yo consumía grasa, quiero contarte que uno, el colesterol lo produce el hígado y dos, los triglicéridos se forman es de azúcares, carbohidratos, y alcoholes y fructosa y demás que tenemos dentro de nuestros hábitos alimenticios. De hecho, en este momentico, piensa en tu nevera y en tu alacena de la cocina. ¿Qué tantas cositas hay por ahí? Así sea el pancito integral, las galletitas de soda, la lechecita, el yogurcito o las diferentes cosas que a veces nosotros ponemos dentro de nuestro mercado. Entonces, aquí quiero contarte. Esta imagen nos muestra una arteria normal y una arteria bloqueada. Aquí quiero hacer dos claridades con el tema del colesterol o dos causas por las que el colesterol puede ocasionarnos daños dentro del cuerpo. Y sin embargo, te quiero dejar la claridad que ese colesterol que puede causar daño realmente es un síntoma de algo que está pasando más a trasfondo. ¿Ha pasado alguna vez en tu casa que tienes una gotera? Y resulta que tú llegas y ves la gotera y entra el agua y tú coges un trapero, vienes, trapeas y secas y al rato que vuelve a llover, vuelve a gotear y te toca volver a trapear y así sucesivamente. ¿Cuál es la real solución para ello? Arreglar la gotera, porque tú te puedes quedar todo el día trapeando y mientras la gotera no se arregle, no va a parar el goteo. Pasa lo mismo con este tipo de cosas. Claro, el colesterol es un síntoma, pero el trasfondo viene atrás. Entonces, ¿qué pasa con las arterias? Resulta que por todo nuestro estilo de vida, por esos triglicéridos que se van formando, por los excesos de glucosa, por las toxinas que nuestro cuerpo absorbe, ya sea por la contaminación, el champú que nos aplicamos, la cremita para la cara, el aftershave, todo este tipo de cosas van ocasionando daños dentro de nuestro cuerpo. Cuando hay mucha inflamación, nuestras arterias empiezan a tener pequeños daños o pequeñas fisuras. ¿Y se acuerdan para qué servía el colesterol? Que no era solamente para construir, sino para reconstruir y reparar. Entonces, ¿qué es lo que entiende el cuerpo? Oh, por Dios, tenemos aquí una fuga, se está dañando la pared, la membrana de aquí de la arteria. Necesitamos empezar a producir colesterol para empezar a tapar esas fisuras y ayudarle al cuerpo a que esa arteria no tenga ningún hueco por donde se pueda salir la sangre. Pero ¿qué pasa si yo sigo dándole a mi cuerpo cosas que no le sirven, alimentos que no le convienen? Pues sigo ocasionando más y más inflamación en mi cuerpo y mi organismo en su inteligencia sigue produciendo más colesterol para ayudar a seguir colocando como ese cementico, como ese estuco que necesita la pared de la arteria. Al seguirlo colocando es donde empieza a haber ya un exceso de colesterol y empieza a ocasionarnos obstrucción. Entonces, si ven, el colesterol es un síntoma, pero realmente todo lo que ha venido de ahí para atrás son los malos hábitos alimenticios, el exceso de glucosa, los triglicéridos desarrollados, y ahí es donde tenemos que empezar a meter mano para poder empezar a trabajar en ello. Y aquí está la segunda parte que te quiero explicar que me parece genial. ¿Te acuerdas que en la primera imagen yo te dije, ojo con el bucecito ese roto que se ve ahí abajo? Porque hacía parte de todo lo que nosotros deberíamos estar empezando a evitar consumir dentro de nuestra alimentación. Resulta que has visto y en el médico te han dicho, el colesterol bueno lo tienes bien, pero el colesterol malo está alto. Y aquí es donde yo quiero empezar a explicarte algo. Resulta que el HDL y el LDL son proteínas. No existe ni bueno ni malo y te voy a explicar por qué. El hígado produce el colesterol, así como está aquí en la imagen. ¿Qué pasa? Que el LDL y el HDL son como buses y dentro de los buses va el colesterol. El hígado necesita que le transporten ese colesterol a la célula, ¿sí?
Entonces, lo necesita tanto para su membrana celular como para llegar a la mitocondria, que es la que produce energía y a su vez ayuda en la creación de las hormonas que les mencionaba antes, las hormonas que el cuerpo necesita. Testosterona, estrógeno, estradiol, progesterona, todo este tipo de funciones se hacen allí y para ello se requiere el colesterol. Entonces el hígado le dice al LDL, hágame un favor, necesito que me lleve esta carga de colesterol para las células porque se necesita producir tales y tales cosas. Cuando ese proceso se hace y ya la célula utilizó lo que se necesita, viene otro bucecito que se llama el HDL y es el que recoge los excesos que ya la célula no necesita, como ese excedente que quedó. Cuando él se devuelve, entonces lo recibe el hígado y ahí lo que hace el hígado es que o bien lo guarda o lo recicla y después lo pasa a nuestro intestino ya como material de desecho. Pero si tú te das cuenta, a mí me parece que ninguno de los dos es malo, porque el uno lleva el colesterol allá donde necesita y el otro devuelve los excesos que ya no se necesitan dentro de la célula. ¿Cuál es el tema? Que estos buses se pueden averiar. Entonces, si han visto, por ejemplo, en cualquiera de nuestras ciudades, cuando no se hace un buen mantenimiento del carro o una moto y empiezan a botar humo, pero increíble, entonces, como tal, no es el vehículo, es el mantenimiento y lo que le hemos hecho o no al carro para que esté bien. Pasa lo mismo con estos vehículos. ¿Y con qué se dañan estos vehículos? Volvemos al tema de los hábitos alimenticios, de nuestra actividad o no física, de todos nuestros temas de toxinas del medio ambiente, bueno, de todo este tipo de cosas. Ahí es donde hay que empezar a mirar la base. Una cosa súper importante, ¿sabíamos que el 60% del cerebro está hecho de grasa? Y no se nos hace raro que a partir de que en nuestra pirámide alimenticia de algunos años atrás, donde se nos enseñaba en teoría que la base era consumir harinas y harinas y harinas y muy poquitas grasas y eso, se empezaron a desarrollar todos los temas de demencia, de Alzheimer, de Parkinson, que son enfermedades cerebrales porque le empezamos a suspender las grasas buenas que el cerebro debe consumir para permanecer en un óptimo estado. Todo esto rige la red nerviosa, la red motora y sensitiva de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que hagamos claridad en qué tipo de grasa sí, qué sí nos produce grasa y qué realmente no aporta para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que causa los diferentes temas en nuestro cuerpo de salud? Altos consumos de azúcares. Ojo, los aceites vegetales. Así le pongan un girasol, así digan que son de canola, que son de soya, que son, miren, incluso entre más clarito sea el aceite, más tóxico es para tu cuerpo porque le han hecho un proceso altísimo de refinamiento y con muchos derivados del petróleo. O sea, con lo que tú fritas el huevito, el platanito y todas las cositas habituales, estás consumiendo una cantidad de toxinas allí dentro de tu alimento. Comer con exceso de frecuencia porque causa picos de insulina. Mira, lo óptimo es que nosotros consumamos nuestro alimento 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Si nosotros lo equilibramos muy bien, créeme que el cuerpo no necesita ni onces, ni medias nueves, ni nada de eso porque queda satisfecho con los nutrientes que necesita. Comer muy tarde en la noche. ¿Por qué? Porque muy tarde en la noche empieza a obstruir el proceso de la generación de la melatonina, que es la que nos ayuda a descansar muy bien y hace que se generen picos muy altos de insulina en un horario en el cual ya no debería estar pasando este tipo de procesos dentro de nuestro cuerpo. Inflamatorias, ¿por qué? Porque causa y afecta una inflamación y una alteración en nuestra microbiota intestinal. Y hoy ya sabemos que nuestra microbiota intestinal es nuestro segundo cerebro. Infecciosas, como los virus, bacterias, hongos, estos, por ejemplo, son súper combativos, o más bien que los combate el colesterol. Es muy bueno el colesterol para ayudar a combatir todo este tipo de virus y bacterias porque es antimicrobiano. Entonces, si ven cómo podemos empezar a cambiar todo el tema del colesterol, de la visión que teníamos. La menopausia también puede hacer que nuestros índices de colesterol se vean altos. Y adivinen por qué. ¿Se acuerdan que yo les dije que el colesterol era materia prima esencial para que llegara a la célula y produjera las hormonas?
¿Qué pasa cuando nosotros tenemos o bien trastornos alimenticios que nos alteren hormonalmente o menopausia, que también es una alteración hormonal? Que el cerebro, nuestro cuerpo, entiende que cuando ya no está la presencia del estrógeno, de la progesterona y demás, él tiene que producir más colesterol para poder producir esas hormonas y poner el cuerpo en equilibrio. Entonces, es muy importante que cuando una persona, una mujer, por ejemplo, en su etapa de menopausia, vaya al médico y le vean el colesterol alto, no simplemente le digan, ay, sí, mira, tómate estas estatinas cada tanto y tanto tiempo, porque hay que hacer una revisión previa de, bueno, si estoy en etapa de menopausia, puede ser que no sea porque mi colesterol como tal esté alto, porque sí, por todo lo que ya vimos anteriormente, sino porque mi menopausia está haciendo que en este momento se vean esos valores, pero es por una organización que él tiene para crear más hormonas. Bien, otra claridad importante, y en esto sí quiero que le prestes muchísima atención, porque la mayoría de personas no lo entendemos mientras no recibimos esta información, que nuestra masa muscular es vital en nuestra vida. Nuestra masa muscular junto con el hígado son las bodegas que tiene nuestro cuerpo para almacenar la glucosa. Entonces, entre más el hígado solo te guarda más o menos un 20% de lo que tú consumes de tu alimento en forma de glucosa. Esa es su capacidad de almacenamiento. El otro 80% lo guarda en los músculos, pero entre más poquita o más pequeña sea tu masa muscular, es como tratar de meter, no sé, un televisor de 52 pulgadas en una caja de uno de 32. ¿Será que cabe? No. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes buena capacidad de almacenamiento en tu masa muscular? Pues que el resto de glucosa lo va a convertir en grasa. Y es donde se empiezan a ver esos almacenamientos prominentes en diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y en esto, si quieres, tómale un screenshot o si estás tomando apuntes, genial. Pero mira, ponte las pilas con reduce el consumo de azúcares, mieles y panelas. ¿Por qué? Recuerda, igual esto posiblemente lo veamos en otros espacios, que el azúcar, mieles y panelas tienen una composición de dos elementos que son la glucosa y la fructosa. ¿Cuál es la gasolina de nuestro cuerpo? La glucosa. La fructosa, el cuerpo no la sabe transformar en energía. Por lo tanto, cuando llega al hígado, inmediatamente la convierte en grasa. Entonces, si tú te, no, es que la panela es más sanita, no, es que la miel, si tiene contenido de fructosa, realmente estás consumiendo lo mismo que si fuese azúcar. Aumenta el consumo de grasas saludables, como el aguacate, el cacao, el coco, el huevo, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de ajonjolí. Todo esto en grasas saludables pasan dos cosas. Uno, se reducen los picos de insulina. Entonces, que esté cada ratico como nuestro cuerpo ahí procesando el alimento y otra vez trato de descansar y otra vez me entro alimento y otra vez descanso. ¿Por qué? Porque cuando tú consumes una grasa saludable, para quienes ya lo hemos implementado en nuestra alimentación, sentimos una sensación de saciedad que nos dura mucho tiempo. Entonces no vamos a sentir ansiedad, no vamos a sentir esas ganas de seguir picando y mirando qué más necesitamos comer. Consumir proteínas adecuadamente. ¿Por qué? Recuerdan que acabamos de hablar de la masa muscular. La proteína es parte fundamental de crear esa masa muscular. Como les decía anteriormente, empezar a consumir todos nuestros alimentos con una misma frecuencia. Lo que les dije anteriormente, óptimo desayuno, almuerzo y cena. Procura no picar entre comidas porque eso hace que tu insulina pueda bajar y quedarse una muy buena etapa en descanso antes de su siguiente alimentación. Ponle que más o menos el promedio de tiempo que podrías esperar entre alimentación y alimentación es de 3:30 a 4 horas entre cada alimentación y que tu última comida del día sea a las 7 de la noche para que ya el cuerpo también descanse en la noche y haga su proceso normal con el cortisol, con la melatonina y con todo lo que tiene que hacer. Dejar de consumir alcohol, esto es importantísimo y sobre todo cuando estás bajando el tema de triglicéridos, porque como lo mencionábamos, los triglicéridos son grasas y por lo general, como es el hígado el que lo procesa, el hígado tiende a convertirse en hígado graso.
Y esto ya empieza a tener implicaciones más complejas dentro de todo tu cuerpo porque el hígado es el filtro del cuerpo y es donde llegan todos los nutrientes y él es el que empieza a decir, ah, esta vitamina va para el cerebro, esto va para el riñón, esto va para el intestino, esto va para el corazón. Entonces es supremamente importante que lo tengas en cuenta. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Ojo, el movimiento. Los seres humanos fuimos diseñados para movernos, no para estar de manera sedentaria. Temas de ejercicio cardiovascular, las pesas ayudan muchísimo, muchísimo con el tema de la masa muscular. Porque claro, el ejercicio cardiovascular te va a ayudar con el movimiento, con el tema de resistencia y movimiento cardiovascular, respiración, todo ese tipo de cosas, pero las pesas realmente son las que ayudan muchísimo en el tema de la masa muscular. Incrementa el consumo de vegetales verdes fibrosos, nueces. Miren, más o menos si nosotros consumimos de 35 gramos de fibra al día de para arriba, empezamos a tener una mejor protección de nuestro sistema inmune, cardiovascular, cerebral, porque ¿saben cuál es una de las funciones de la fibra? Que cuando ingresa el alimento a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo lo convierte en esa gasolina que se llama glucosa, la fibra hace que como que se forme una fila. ¿Qué será mejor? Que si uno está, por ejemplo, en una estación del Transmilenio o del mío, todos entren así de tope y empiecen ahí a llenar el bus y se estrellen unos contra otros. No, lo mejor es cuando se hace una fila por orden de llegada y todos van entrando de manera organizada. Pasa lo mismo porque la fibra lo que hace es esa organización. Les dice, ok, alimentos, vamos a organizarnos y vamos a ir entrando a nuestro torrente sanguíneo de manera controlada, de tal forma que no se vayan a formar esos picos de insulina. Mientras estás en tu proceso de bajar los triglicéridos, ojo, renuncia al consumo de azúcares. Pilas con los almidones, arroz, papa, yuca, plátano, porque todo esto tiene un proceso rápido de conversión a glucosa. Consume frutas de bajo índice glicémico como los arándanos, las fresas, las moras, el mango verde. Y no consumas, por favor, la fruta en jugos, siempre que sea la frutica en alimento. ¿Por qué? Porque cuando tú preparas un jugo, lo que haces en el colador es que dejas toda la fibra ahí en el colador y te estás tomando realmente es la fructosa. Y no hay nada que ayude a controlar esa fructosa dentro de tu cuerpo y que evite que se pueda convertir en grasa. No es lo mismo que si con, no sé, 6, 7 naranjas se hace un vasito de jugo, tú me digas que te vas a comer 6 o 7 naranjas de un solo tacazo. De hecho, si tú te pones a comerte máximo 2 naranjas, pero así por mucho. ¿Por qué? Porque contiene la fibra que te ayuda a decir, hey, ya estamos llenos. Pero si tú te la consumes en jugo, te puedes consumir hasta 10 o 20 naranjas si te consumes 1, 2, 3 vasos de jugo. Entonces, pilas con eso. Y de esta forma, cuando tú no le estás proveyendo toda esa cantidad de glucosa, de carbohidratos y demás, pues tu cuerpo descansa y tiene la oportunidad de ahora sí empezar a consumir la grasa que ya estaba en el cuerpo previamente almacenada por esos temas de alimentación que teníamos antes. Entonces, aquí yo entro en una de mis partes favoritas y es las bebidas de Fusion. Las bebidas yo las conocí en el 2014, las conocí por tres temas en particular en mi casa. Uno era mi mamá y era el más complejo que tenía en el momento con una artrosis degenerativa que le habían dictaminado y ella ya se le estaban doblando mucho los deditos. Ella era modista y por lo tanto ya su tema de trabajo claramente no se pudo volver a realizar. Estaba perdiendo mucho su calidad de vida y bueno, yo estaba buscando la glucosamina más condroitina, bueno, todo lo que le decían a uno. Dos, era mi hija, ella tenía un tema de estreñimiento donde me iba solo una vez a la semana al baño y con un pánico terrible de entrar porque ella hacía unos bolos fecales muy duros y le rompían los vasitos de la colita, entonces a ella le daba pánico. Que si le ensayaba que la papaya, que la pitaya, que todo eso sí, pero ella ya tenía una afectación más compleja en el colon. Y tres, era yo con el tema del peso, que ya estaba empezando con mi estatura europea de 1,53. Claramente unos 60 kilos se notaban un poco más, más como un buñuelito. Entonces ya me estaba también empezando a afectar el tema de tener un peso mayor a mi estatura y a lo ideal que debería ser para mi contextura.
Prunex es una de las bebidas maravillosas que yo amo porque fueron de las primeras bebidas que yo le pude aportar a mi hija y en mi casa para que se pudiera hacer todo el proceso de desintoxicación y de depuración de todo lo que venía almacenado en el colon, porque nosotros tenemos la capacidad de albergar hasta 14 kilos de materia fecal sin darnos cuenta en todo nuestro tracto del colon. Entonces es muy importante aprovechar y aportarle toda esta cantidad de fibra al cuerpo. Bien, esta otra fibra que también es maravillosa, son dos, una que es Liquid Fiber y otra Flora Leaf, que ayudan muchísimo. ¿Se acuerdan cuando les explicaba ahorita parte de las funciones de la fibra en nuestro cuerpo? Cuando le ayuda precisamente a los alimentos a entrar de manera organizada y a no generar esos picos de insulina dentro de sus múltiples funciones. Estas dos bebidas son uno deliciosas, uno sabor a limón y otra sabor a granadilla con uchuva, y estas apoyan muchísimo a regenerar la microbiota intestinal. Y recordemos que la microbiota intestinal es muy responsable de todo también lo que tiene que ver con nuestro sistema inmune y la parte emocional, porque allí también se produce la serotonina, el GABA, muchas de las cosas que nos ayudan a mantenernos con nuestro tema emocional supremamente bien. El termoté, esa es la bebida que yo la verdad nunca he dejado desde que conocí Fusion me casé con el termoté, porque con el termoté yo entré en una época de mi vida antes de conocer Fusion, yo no sé aquí a cuántos les ha pasado por todo el tema de cosas estéticas, me refiero a masajes, ¿no? La maderoterapia, la vacunterapia, la no sé qué, todo lo que me decían en cuanto a eso, yo lo trataba de hacer sin la conciencia que el resultado de mi físico era si yo lo trabajaba desde adentro. Yo creía que si me hacían todo eso ahí afuera y eso y supuestamente moldeaban el cuerpo ya. Pero resulta que a mí el termoté realmente me ayudó a verme cintura, a ayudarme a mejorar todos mis procesos digestivos y ayudar precisamente a oxidar esa grasa. De hecho, hoy el termoté es fiel para mí para antes de mis entrenamientos físicos porque, uy, sí se siente la diferencia. Miren, hubo solo como una semana que no me di cuenta que se me estaba terminando el termoté y lo pedí tarde y quedé una semana sin el termoté. No, mis entrenamientos eran otros. Cuando mi termoté llegó, yo ya sentía una energía diferente, ya, o sea, sudaba, tenía una actividad increíble, porque el termoté, ¿se acuerdan que nosotros decimos quema de grasa? Y uno cree que es que está la velita ahí al lado de la grasa tratando de derretirla en el cuerpo, y no. Lo que llamamos quema de grasa es que el cuerpo aprovecha esas moléculas de grasa y las convierte en energía para que tú puedas utilizarla en tus diferentes actividades diarias. El Nocartí es espectacular con el tema de la ayuda con los carbohidratos, que era lo que estábamos hablando hace un momento. Él ayuda a que se produzca una mejor metabolización de ellos. Quiere decir, como yo les decía con la fibra, que hace que la liberación de todo lo que nos comimos sea de manera paulatina, de tal forma que al no haber un pico de insulina, el cuerpo no tiene por qué convertir esa harina o ese carbohidrato en grasa. Entonces, desde allí nos apoya muchísimo en ese sistema. El Alpha Balance es genial porque él ayuda, él es el batido verde, ¿no? Es la versión avanzada de los batidos verdes, porque claro, esto trae un montón de cosas que ni siquiera se dan acá, como la alfalfa, la alga espirulina, o sea, no son cosas que tú vayas allí a la tienda de la esquina y me regala por favor un atadito de alga espirulina y una de alfalfa, no. O sea, realmente esto trae cosas súper chéveres y ayuda muchísimo con la detoxificación de la sangre, que todo tu torrente sanguíneo empieza a verse depurado en metales pesados, en toxinas, en todo, para que empiecen a fluir mejor la circulación y demás. Y yo les dije que era muy importante, de hecho yo acá me estaba tomando una de las proteínas, sabor a chocolate que me encanta, precisamente como acompañamiento de toda mi nutrición porque mi masa muscular lo necesita, mi piel lo necesita, mi cabello, todo mi cuerpo lo necesita porque mi cuerpo, los ladrillos de mi cuerpo se llama proteína. Entonces es vital que aparte de lo que consumimos normal del huevito, el pollo, la carne y demás, le hagamos una complementación con esto que además se absorbe 100%. Y aquí voy con una cosa que me encanta para ir finalizando, ya cerrando este espacio y son los testimonios. Quiero que lean acá y dice, hola, ¿cómo estás? Muy bien, porque la respuesta era ¿cómo te has sentido? Ella estaba precisamente, había entrado con un tema de colesterol y triglicéridos bastante complejo y dice, mira que ya me hice los exámenes de nuevo y los triglicéridos han bajado a 311. No sé si te acuerdas que empecé como en 1190. Imagínate esa cantidad.
cuando dentro de los rangos más o menos que aparecen en los exámenes se supone que debería estar más o menos en 150. Y de hecho lo óptimo aproximadamente debe ser entre 80 a 100. Entonces imagínate cómo tenía los triglicéridos de alto esta persona. Dice, después en 450 y ahora en 311. Entonces sí me ha servido mucho todo el tratamiento. Cuando empezamos a tomar la conciencia de tener nuevos hábitos y de incluir estas bebidas, que a mí me gusta hacer mucho el tema de piensa nuevamente en tu nevera, en toda la cena, y todo lo que tú encuentres para preparar como bebida, lo puedes perfectamente invertir en algo que te produzca salud, en algo que te aporte precisamente a que te mantengas cada vez mejor y además súper delicioso. Estos son testimonios que se empiezan a ver. Si los triglicéridos son grasa y resulta que tenemos un gran cúmulo de triglicéridos, claramente cuando nosotros empezamos a regular todo esto, lo primero que se empieza a ver es nuestro aspecto físico. Pero algo que me gusta más allá de solo el aspecto físico es todo lo que nosotros logramos, no solamente ahí en la parte, digamos que visual, sino en todo nuestro interior, porque se mejora el estado de ánimo. Por ejemplo, Dianita, ella mejoró su estado de ánimo, mejoró su peso, tuvo reducción de medidas, empezó a aprender a alimentarse, ya se le veía una sonrisa, no la típica sonrisa que uno ve que le van a tomar la foto y de una vez va haciendo el gesto, sino realmente de sentirse feliz, más energía y amor propio. María Nelsi es una persona que pesaba 91 kilos. Imagínense, tenía estreñimiento, reflujo gastroesofágico, obesidad grado 2, fibromialgia, artrosis degenerativa, depresión. Y ahora ya tiene una función gastrointestinal normal, pesa 71 kilos, imagínate todo lo que ha disminuido, ya se empieza a mantener en su peso adecuado, ya tiene hábitos de actividad física y su calidad de vida es completamente diferente. Dianita Pardo, que la quiero muchísimo y le he visto todo su proceso de transformación desde que hemos estado aquí con todo el tema de Fusion, y es que su sistema hormonal mejoró muchísimo, su estado de ánimo, su reeducación del colon, porque ya tenía un proceso muy complejo a nivel del colon, reducción de medidas, amor propio y sí o sí impacto en su familia, porque cuando empezamos con estos programas y con las bebidas, era muy chévere ver cómo ella compartía después las fotos con su esposito también haciendo los temas de alimentación. Sus hijas después terminaron también en el tema, hacían platos saludables, o sea, es muy bonito todo el impacto que se empieza a ver en la familia. Y aquí viene el mío. En este momento tengo 41 años, que me siento como de 25, pero gracias a Fusion. Pero realmente mi edad de la cédula, de la hojita del papel, es de 41 años. Y esta era yo a mis 29 años. Tenía baja autoestima. ¿Se acuerdan que les dije que tenía una hermosa estatura europea de unos 53,60 kilos? Más o menos así se empiezan a ver 60 kilos. Y ahí ya empezaba, apenas estaba empezando con mi tema de estar un poco más pasadita de peso. Se me estaba cayendo el hígado de manera abundante y yo tengo un tema de nacimiento que se llama síndrome de rotor. Esto, de hecho, a veces algunos médicos dicen, ay, sí, eso existe, y se ponen a consultar y, ay, voy a estudiar del tema. El síndrome de rotor es un funcionamiento o digamos que donde no funciona muy bien el hígado y no se hace un buen proceso de las bilirrubinas en el cuerpo. ¿Qué causa eso? Que todo mi cuerpo tenga un tinte ictérico. ¿A quién le ha dado hepatitis acá? Tiene uno los ojos amarillos, las palmas de las manos amarillas, todo se vuelve amarillo, para mí era permanente. Y adicionalmente yo no toleraba ni siquiera el olor de los alimentos. Era muy difícil para mí comer a menos de que fuera con un medicamento previo que me ayudara a bajar las náuseas. Entonces, todo esto empezó a cambiar cuando yo empecé a mejorar todo el tema de mi alimentación, de actividad física, de tener hábitos diferentes, de consumir mis bebidas Fusion y empezar a reemplazar el tinto, café, chocolate, gaseosas, yogures, todo lo que normalmente antes compraba en mi mercado por estas bebidas. Eso ha hecho que hoy mi calidad de vida sea totalmente diferente y que hoy a mis 41 años me sienta muchísimo mejor que cuando tenía 29, pero muchísimo. Entonces, bueno, eso era todo de mi parte. De verdad, espero haberles aportado muchísimo, haberles explicado y ampliado un poquito más el conocimiento de lo que es todo el tema del colesterol, de los triglicéridos y todo lo que realmente nosotros podemos hacer con solo pequeñas decisiones, pero que marcan la calidad de vida no solo para ti, para tu familia.